Vamos a comenzar con una oración. Señor y Padre, que estás en el alto cielo, debemos darte gracias, Señor, porque tú sigues bendiciéndonos, sigues dando vida, sigues guardándonos, sigues permitiendo, Señor, que andemos en tus caminos, y te rogamos que nos ayudes para que nunca nos apartemos de ellos, sabiendo que queda muy poco tiempo para que, tal como hemos cantado, Jesús vuelva y venga a buscarnos. Señor, rogamos que tu Santo Espíritu esté aquí, que Él dirija todo, sobre todo esté conmigo para que sean tus palabras las que salgan por mi boca. Señor, que tu paz nos acompañe, no solo en ese momento, sino siempre en nuestra vida, y podamos dar testimonio y ejemplo allí donde vayamos de que te hemos conocido, de que tenemos una esperanza, que no son las cosas de este mundo, como hemos visto en la escuela sabática, sino que nuestro pensamiento, nuestro corazón está arriba en el cielo. Señor, ayúdanos a mejorar, a hacer tu voluntad, y ahora que este tema pues sea edificante para cada uno de nosotros y para todos aquellos que luego lo oirán. En nombre de Jesús te lo queremos pedir todo. Amén. Amén. Bien, hermanos, buenos días a todos los presentes, también a todos los amigos y hermanos que nos están siguiendo a través del Internet. Hemos tenido una escuela sabática interesante, son interesantes desde luego también las que hay en este trimestre. Y bien, y ahora pues vamos a pasar al apartado del sermón. Bueno, no estáis acostumbrados a verme aquí, porque lo normal es ver a Víctor, ¿verdad? Él va presentando los diferentes temas, pero bueno, en esta ocasión, en la próxima semana viajará a México, está acabando de culminar los temas allá y por lo tanto no tenía tiempo disponible para hacer el tema de hoy. Y me pidió pues, perdónate, el tener este apartado. Yo me he tomado la libertad de ir más allá y no solo tener un tema hoy, sino procurar tenerlo pues cuando toque, ir indagando más en el tema que hoy vamos a comenzar. Es un tema interesante. Yo lo escuché en la iglesia hace ya varios años y es importante. Leeremos una cita al respecto de este tema que le da la importancia que merece. Y veremos cómo es algo que es necesario que conozcamos. No solo, pues, bueno, tenerlo ahí arrinconado, porque tal vez es un tema un poco, por así decir, conflictivo, un poco difícil de entender. El Señor dirige. Y creo que tenemos suficiente material, tanto con la palabra del Señor, la Biblia, como con libros que se han editado al respecto, para poder llegar a entender un poco más este tema. Vamos a hablar y vamos a comenzar a estudiar 22 capítulos que hay en un libro específico de la Biblia. No es el primero ni es el central, sino es el último libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, el Apocalipsis. El Apocalipsis fue revelado en su momento a Juan, estando él prisionero en una isla llamada Patmos. Ahí veréis una ilustración de el momento, el lugar. Se cree que más o menos fue sobre el año 90-96 de la era cristiana, cuando sucedió eso. Veremos cómo en el mismo libro nos menciona el por qué él estaba allí. No era su deseo estar en ese lugar, prisionero, porque esa isla era como fue en el siglo XX Alcatraz, por así decir. Era una isla que el Imperio Romano había usado como prisión para desterrar y encerrar a todos aquellos que estorbaban en algún momento al imperio. Y Juan padeció eso. Pero para él fue una bendición. Fue una bendición. El Señor le dijo, ¿os acordáis que una vez Pedro, hablando con Jesús, cuando ya Cristo estaba por ascender al cielo, le dice Pedro a Jesús, ¿y de este qué? ¿Os acordáis? De aquel joven, Juan, que se recostaba al pecho de Jesús allá en la Santa Cena. ¿Y de este qué? Porque a mí me has dicho que apaciente los rebaños, tus corderos, pero ¿y de este qué? ¿Y Jesús qué dijo? Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti?
Claro, entonces corrió el rumor entre los discípulos que no moriría nunca hasta que Cristo viniese por segunda vez. Pero Cristo no había dicho esto. Dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, quédate. Y Cristo vino unos años después, cuando él ya era anciano. Se le presentó en visión, ¿eh? Y le dio una vislumbre de los acontecimientos que iban a ocurrir en el mundo en estos últimos 2000 años, ¿eh? Hasta la misma venida de Cristo, y no solo hasta ahí, sino incluso introduciéndose ya en el tema de la eternidad, la Nueva Jerusalén, etcétera, etcétera, ¿eh? De todo eso habla este libro. Por eso es un libro interesante para leer. Si os parece, vamos a comenzar, iremos desgranando poco a poco el primer capítulo de este libro, ¿eh? Y luego veremos en las semanas siguientes, posiblemente la siguiente semana, posiblemente podamos tener algún apartado más, ¿eh? Veremos si es posible o si hay otros planes, ya veremos. Si no, intentaremos, Dios mediante, ir pudiendo acabar de presentar todo lo que se cierra en este libro majestuoso, impresionante, ¿eh? Leemos. Fijaros que vuestras Biblias, supongo que como la mía, tiene un subtítulo, ¿verdad?, que dice la revelación de Jesucristo, ¿eh? Y fijaros, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Fijaros, es interesante la forma en que comienza el libro, porque habla de que es una ¿qué? Una revelación de Jesucristo. ¿Sabéis? Se dice que el libro de Apocalipsis, mejor no leerlo, porque es un libro difícil, es un libro incomprensible, no se puede entender. Bueno, si habláis con algún capellán, os lo dirán, no, es que este libro ni tocarlo, ¿no?, porque tiene cosas muy difíciles, ¿eh? Claro, es un libro que les perjudica, porque aquí habla muy específicamente acerca de dos bestias, ¿eh? Y una es la que es, ¿verdad?, este imperio Vaticano y toda la labor que haría, ¿verdad? Por eso te dicen, no, este libro no tocarlo. Pero sabéis, hay muchas iglesias protestantes que tampoco lo tienen muy en cuenta. Prefieren pues tocar los evangelios, las epístolas de Pablo, y este libro, bueno, como es complicado, lo dejamos al margen. Pero fijaros, aquí dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿eh?, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Deben suceder pronto. Sí, hay cosas, y como veremos en el capítulo 2, que ya concernía a la iglesia naciente, ¿eh? Esa iglesia a la cual Cristo venía a instaurar en la tierra, ¿verdad? Pero había otras cosas que concernían a siglos posterior, incluso al momento en que estamos viviendo, incluso más allá, puesto que en este libro se nos habla acerca de la segunda venida, acerca del milenio, acerca de la Nueva Jerusalén cuando descenderá, etcétera, etcétera. Va mucho más allá, ¿verdad? Pero fijaros, dice, cosas que deben suceder pronto. Es decir, esto denota, no usamos a veces el pasaje de segunda de Pedro 3, 8, que dice, para el Señor un día es como 1000 años como un día. Él no está encerrado en el tiempo como nosotros. Nosotros sabemos que tenemos una limitación por la vida corta que tiene el ser humano como mortales que somos, pero Dios no tiene limitación, Él es eterno, ¿eh? Para Él las cosas que tienen que acontecer de aquí 2000 años, para Él es pronto, es un lapsus. Por eso está escrito de esta forma, las cosas que deben suceder pronto, y las declara a este siervo amado, a este discípulo amado, el cual Jesús amaba grandemente. Por eso lo amaba a tal punto que le preserva la vida para presentarse ante Él en ese lugar, para darle todas esas visiones acerca de esos acontecimientos importantes que van a suceder en este mundo. Y vamos adelante. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía
y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Otra vez la misma palabra, ¿verdad? El tiempo es corto, es breve, pero el tiempo está cerca. Vuelve a redundar en ello, ¿eh? Pero fijaros, bienaventurado. Otras versiones dirían dichoso, o dirían feliz. La persona que dice que ¿qué hace? Lee, oye y guarda las cosas. Por lo tanto, lo que está escrito en este libro se puede leer, se puede escuchar y se puede guardar, porque se puede comprender, porque el Señor lo revelará, ¿eh? Y así lo ha hecho. Y fijaros, y aquí entra la nota que antes os decía que escribe Ellen White acerca del Apocalipsis. Si tomamos Joyas de los Testimonios, el tomo 3, en la página 279, ella dice: los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Fijaros si es importante. A veces decimos, ella escribió, ¿no? Hay que meditar en las horas en las cuales Cristo padeció por nosotros, la cruz, etcétera, ¿eh? Sí, hay que meditar. Ella dice, 1 hora al día tenemos que hacerlo. Pero también escribe que los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento del creyente. Fijaros si es importante. Por eso está en la palabra del Señor. Por eso está en la Biblia. Porque lo necesitamos. Y hay un libro muy paralelo a él, que es Daniel, el libro del profeta Daniel, que también es interesante porque uno va enlazado con otro. Y es interesante que los conozcamos. Sigamos adelante. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, el versículo 4. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Es decir, aquí él se presenta como el autor, el escritor de estas visiones que el Señor le ha dado. Juan a las 7 iglesias que están, es el Asia Menor, es decir, lo que hoy conocemos como el territorio de Turquía. ¿Nos acordamos los que estuvimos en la visita a Turquía al Arca de Noé? Pues como os decía, con nosotros vino un hermano desde Estados Unidos que viajó junto con nosotros, el hermano Edward. Bueno, conocimos a su esposa hace poquito, a Celeste, ¿verdad? Y él la intención que tenía después de la expedición, ¿os acordáis cuál era la intención que tenía? Quería quedarse en Turquía para ir a visitar, ¿qué? Éfeso, la primera de las iglesias. Él quería visitar la ciudad de Éfeso, que aún existe. Igual que Éfeso está Esmirna y están todas las demás, ¿verdad? Él quería quedarse allí. Porque en ese territorio, que era el denominado Asia Menor, es donde se levantaron estas 7 iglesias. Pero es que Dios solo tenía 7 iglesias. Es paradójico, ¿no? ¿Por qué 7? El Señor tenía muchas iglesias, muchísimas más, y en diferentes puntos del planeta, ¿eh? Pero en cambio aquí, fijaros, que se toma como 7 iglesias únicas, que luego en el capítulo 2 y 3 nos dirá qué iglesias son, y cada cualidad y defecto que de ella podemos extraer. 7. Pero aquí entramos en lo mismo, siempre el 7, ¿verdad? El 7, el libro, el número perfecto en la Biblia, ¿verdad? El número de plenitud, un número que significa tanto, ya desde la creación, ¿verdad? Hasta el final, el 7. Es interesante. Y nos habla también acerca de 7 espíritus que están delante de su trono. Fijaros, 7, otra vez, plenitud. Esos 7 espíritus es uno solo, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pero que está en las 7 iglesias, que luego veremos en los estudios posteriores cómo no son 7 iglesias distintas, sino que toda es una sola iglesia, pero en 7 diferentes periodos de la historia, desde los discípulos, que esa será Éfeso, hasta el final, que es la Odisea, ¿verdad?
que es la iglesia que pasará la tribulación final. Seguimos. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo el testigo fiel, el que no falla, el que no engaña, el que no cambia. Testimonio de Jesucristo. Y dice, primogénito de los muertos. ¿Habéis leído la Biblia desde el Génesis en adelante? ¿No habéis notado que hay alguna resurrección? Libro de Reyes, por ejemplo. Elías resucitó a alguien. Eliseo también. El mismo Jesús resucitó a personas, al mismo Lázaro. Y en cambio aquí se dice que Jesús es el primogénito de los muertos, como si él fuera el primero que resucitó que narra la Biblia. Y no es así. ¿Pero por qué se le dice primogénito de los muertos? Pablo escribiría, para que en todo tenga la preeminencia. Además, otro detalle, si Jesús no resucita, de nada sirve la resurrección de ninguno de aquellos. Porque Cristo es la garantía de esas primicias, de esos que se levantarán, sobre todo cuando venga por segunda vez. Muchos se levantarán del polvo de la tierra. Y esa es la garantía, la resurrección de Cristo, primogénito, en todo, para que en todo tenga la primogenitura. Es así como hay que tomarlo, porque Él es Dios, y lo veremos más adelante. Seguimos. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes. ¿No se escriben diferentes libros acerca de que somos un pueblo especial, real sacerdocio, gente santa, etcétera? Eso ya desde el antiguo Israel, ya estaba escrito ahí. Pero luego en el Nuevo Testamento se repite otra vez. Pedro mismo repite otra vez esta escena. Somos real sacerdocio. Y aquí, pues, otra vez lo está diciendo. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Fijaros el don que el Señor nos otorga. A aquel que lee, que oye y que guarda. El Señor le hace rey sacerdote. Fijaros qué dones nos da el Señor. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Fijaros, ¿cómo escribe el apóstol Juan? He aquí, viene. Él lo ve ya cercano. Es que hemos dicho que cosas que van a pasar de aquí a poco, que son cercanas, pues él ya lo ve real, ya lo ve inminente. He aquí que viene en las nubes. Fijaros, la experiencia de los discípulos, y la de Juan en este aspecto. Ya le ve viniendo en las nubes. Dice, y todo ojo le verá y los que le traspasaron. ¿Todos van a ver a Jesús cuando vengan las nubes? ¿Todos van a verlo? Porque claro, en este mundo han pasado millones y millones de personas. Unos creyentes, otros no. Todos le verán unos pocos. Es decir, le verán aquellos que estén vivos en ese momento. Porque, como veremos, también dice que el resplandor, la luz que Cristo traerá con él, por su presencia, que hará que matará a aquellos que no han sido fieles al Señor. Les quitará la vida, aquellos que están vivos. Los muertos no van a resucitar para ver a Cristo. Pero en cambio, sí que se nos habla de unos especiales, que dice, los que le traspasaron. ¿Quiénes fueron estos? Vamos a ver. Mateo 26, vamos a leer este pasaje y veremos cómo la Biblia se explica a sí misma.
Mateo capítulo 26, versículo 64. Aquí en esta escena se nos presenta a Jesús ante el concilio, es decir, ante el Sanedrín, ante los dirigentes del pueblo de Israel, aquellos que le hicieron capturar. Y el versículo 64 dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Quién lo va a ver? ¿Que le traspasaron? Los miembros del Sanedrín, fijaros. Y no solo ellos, sino posiblemente allí estará Pilato, allí estará Herodes, y estarán tantos que le injuriaron, los que le traspasaron. Hubo uno que le traspasó especialmente con una lanza. Pues posiblemente también esté allí para ver a aquel que traspasó con la lanza. Ese es el grupo que hará una resurrección especial para ver a aquel del cual se mofaron, al cual rehusaron y al cual crucificaron de esa forma tremenda. Y la seguridad que nos da, vienen las nubes, vienen las nubes. En el libro de los Hechos se presenta, ¿verdad? Él asciende al cielo y aparecen dos ángeles. ¿Y qué les dicen? Dice, este Jesús que veis que va al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo, en esa nube. Yo soy, el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Cristo está hablando. Y se da a conocer como ¿quién? El Todopoderoso. Caramba, ¿este no es un título acreditativo de Dios Padre? ¿Cómo es que Cristo se denomina el Todopoderoso? Pues es simple, es que no hay que pensar más. Pues porque es igual que el Padre, es igual que Él. Tiene los mismos atributos, los mismos dones, las mismas cualidades. Es igual que el Padre, por eso es el Todopoderoso, el Alfa y Omega, el primero y el último. El que estuvo muerto como hombre cuando vino a morir por nosotros, pero resucitó, salió. El que es, que era y que ha de venir. Y aquí ahora se presenta ante Juan algo espléndido. Igual que él lo vieron otros. Daniel, Ezequiel, otros vieron. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, esa isla del cual mencionábamos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué llegó Patmos a estar ahí en esa isla? Una isla cárcel, por así decir, por dar el testimonio de Jesucristo. Eso estorbaba al imperio. Estorbaba al César. Para que calle, lo metemos allá, que se muera allí. Y fijaros, yo no sé la fe en ese momento de Juan cómo sería, ¿no? Cuando era deportado a este lugar. Pero yo creo que al cabo de un tiempo se dio cuenta de que eso era por algo. Cuando tuvo el privilegio de recibir esa visión, la presencia del mismo Jesús, pero de la forma que veremos cómo es, eso es tremendo. Patmos es una, no sé si antes lo he dicho, es una isla muy pequeña, tiene como unos 15 kilómetros de largo y unos 10 de ancho en las zonas más anchas. En su tiempo era roca, era árida, incluso había minas en las cuales los presos trabajaban, ¿no? Picando piedra, etcétera, etcétera. Hoy por hoy veis una foto de Patmos y es un lugar residencial. Todos son casas, hay un castillo, hay un lugar que dicen que es la cueva donde Juan recibió estas visiones, bueno, lo típico de siempre, ¿no? de la tradición popular, ¿no? Pero ha cambiado totalmente. Antes era un lugar
en el cual nadie se gozaba de ir, y en cambio ahora pues supongo que se deben pelear por tener ahí una casita, ¿no? A grandes precios, yo diría, ¿no? Cómo cambian las cosas, ¿verdad? Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan estaba en el Espíritu en el día domingo, ¿verdad? ¿Eh? Es lo que la tradición nos dice, ¿no? Cuando se habla acerca de esto, si es que Juan estaba en domingo allá, en espíritu, en meditación. No, es que era domingo el día del Señor. Bueno, para intentar sacar estas dudas, vamos a leer Mateo 12. Mateo 12, leeremos. Hay Biblias que ya está traducido como domingo, literalmente. Ya lo ponen ya traducido así todo, ¿no? Fijaros, la tradición se impone, ¿verdad? Mirad, Mateo 12, versículo 8, y bueno, y Marcos y Lucas también hablan de ello, ¿eh? Dice, y eso son palabras de Cristo mismo, ¿eh? Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado, o del día de reposo, como dicen en otras versiones, ¿eh? Pero el día de reposo en la Biblia es el sábado. El mandamiento que Dios dio a Moisés en esa tabla de piedra, en el cuarto, era acuérdate del sábado. No dice el domingo. El domingo es el primer día de la semana, el sábado es el séptimo, ¿eh? Por eso Juan estaba en el Espíritu en el día sábado. Él sabía que era sábado, era el día del Señor, y estaba pues meditando, es el día de Dios. Estaba meditando en eso, y en ese momento se le aparece Cristo, en su día. En su día. ¿Eh? Fijaros, Cristo crea el mundo, reposa en su día y lo bendice, sábado, ¿verdad? Cristo redime a la raza caída, ¿eh? ¿Y qué hace? Reposar en su día, sábado. ¿Eh? Se presenta Juan para darle toda esta visión, ¿en qué día? En el suyo, sábado. La Escritura nos dice que en sábado seréis hechos libres, ¿verdad? Isaías menciona eso. En sábado vendrá Cristo a buscar a su pueblo. Y viviremos el milenio sabático, ¿eh? de sábado, de reposo en el cielo, ¿eh? Fijaros la importancia. Y decimos que hoy es el domingo. Domingo no es la señal del Señor, es el sábado, ¿eh? El domingo es el día del enemigo, ¿eh? Estaba en ese espíritu, en el día del Señor, dice, y oí una voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Es paradójico, es lo que antes decíamos, cómo el Señor escoge 7 iglesias. Y eran nombres reales, eran lugares, ciudades que había iglesia cristiana, ¿eh? Y que cada cual de ellas tenía unas cualidades, de las cuales luego veremos más adelante, ¿eh? Pero tiene que escribir este mensaje que el Señor le da y mandarlo a estas iglesias, como testimonio para ellos, para que estén apercibidos de cuál es la voluntad de Dios en todo ese tiempo que le queda al mundo, ¿eh? Hasta que Él regrese por segunda vez. Dice, me volví, en el versículo 12, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Caramba. No sé, en otras versiones lo que pondrá, ¿eh? Él vio 7 candeleros de oro, pero cuidado, estos 7 candeleros de oro no es el candelabro que había en el santuario. Allí había un solo candelabro con 7 brazos. No es el mismo. Aquí habla de 7 candeleros de oro, ¿eh? Es decir, de un cierto valor, ¿verdad? Y sobre todo para Dios. Porque cuando veamos lo que significan los candeleros, veremos
el valor que para Dios tiene, esos 7 candeleros. Pero no sé, si indagamos un poco, habla de 7 iglesias, luego habla de 7 candeleros, podemos razonar un poco, ¿no? Para ver de qué se trata. En medio, dice, de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí se presenta Jesús, vestido, dice, con una ropa que llegaba hasta los pies, señal, pues, de dignidad, ¿verdad? Vestido hasta los pies, que se usan en los trajes de noche, etcétera, ¿verdad? Vestidos largos, ¿verdad? Hacen, pues, más elegancia, más digna a la persona, ¿verdad? Es señal de dignidad. Dice, y aquí da la descripción de cómo era Jesús en esa descripción. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. A Dios Padre también se lo ilustra así en la palabra de Dios. Se sentó el anciano de días, dice Daniel, ¿verdad? Cuyos cabellos eran blancos como la nieve. Y fijaros, Cristo exactamente igual. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Estruendo de muchas aguas. Bueno, para ellos, para su época, pues el ruido más majestuoso, más acentuado, pues sería el estruendo de muchas aguas. Aún hoy, si vamos a un lugar que hay una cascada, una catarata, ¿qué estruendo no hace? Pues yo quisiera escuchar, no sé, Niágara, por ejemplo, ¿qué estruendo no debe haber allí? Las cataratas Victoria, ¿qué estruendo no debe haber, verdad? Semejante, dice, a la voz del Hijo del Hombre, como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Fijaros qué imagen se presenta de Cristo, ¿verdad? Resplandeciente, un vestido majestuoso, ¿verdad? Su rostro resplandeciente, sus pies incluso, sus ojos como fuego, etc. ¿Cómo se pinta aquí? Claro, esto es un simbolismo. No quiere decir que Jesús sea exactamente así. Es un simbolismo que quiere decir, pues, el poderío que tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el universo, ¿verdad? Siete estrellas. Veremos luego más adelante qué son estas 7 estrellas. Porque esto es un enigma, ¿no? En su mano tiene 7 estrellas, caray, ¿y esto qué es? ¿No? Bueno, lo veremos. En el cielo ya sabemos que hay estrellas, ¿verdad? Pero, ¿sabéis? En el mismo capítulo, si leemos el capítulo 12 y el versículo 4, estoy cogiendo 12:4, dice, y aquí está hablando acerca de la imagen de la mujer y el dragón, etc. Dice, y se le dieron a la mujer, no, perdón, me equivoco, 12:4, y su cola, dice, la cola de este dragón, dice, su cola arrastraba la 1/3 parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, ¿aquí qué simbolizan las estrellas? ¿Quién acompañó al diablo en su caída? La 1/3 parte de los ángeles del cielo. Por eso las estrellas representan los ángeles. Él tenía 7 estrellas en la mano. Representan 7 ángeles que están en 7 lugares prominentes. 7 lugares que tienen 7 candelabros, ¿verdad? Que en definitiva veremos cómo es la iglesia del Señor. Y dice aquí Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último.
Cuando le vi, caí como muerto, perdió sus fuerzas. ¿Qué le pasó a Daniel? ¿Os acordáis? Cuando él ve esa visión al lado del río, ¿qué le sucede? Dice que sus fuerzas se le van, desfallece y tienen que tocarle. Y aquí Cristo dice que pone su mano sobre él y le refuerza, le da aliento, le da vigor. No temas, no vengo a hacerte daño, al contrario. Lo ama, viene a mostrarle cosas que necesita él y los que vendrán después de él. Y le repite nuevamente, yo soy el primero y el último. Y dice más, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es lo que la Biblia denomina el sepulcro, el infierno, por así decir. Cristo tiene las llaves sobre ese poder que es el enemigo más acérrimo que tiene el ser humano, ¿verdad? La muerte. Cristo tiene las llaves. Por eso, en un momento determinado, cuando Él aparezca, usará de ese don que Él tiene, de esa llave que Él tiene para abrir sepulcros, y para que muchos creyentes se levanten, en lozanía, en vigor, en juventud, en belleza, se levanten así. Porque Él tiene el poder sobre la muerte. Poder que el diablo nos transmitió a causa del pecado, ¿verdad? Pero Él tiene el poder para quitar. Y veremos cómo al final del libro se nos habla de que la muerte será echada ¿dónde? En el lago de fuego, para que no se levante más. Y le dice, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Y Juan fielmente lo hizo, escribió y mandó todo ese proyecto que el Señor le ofrecía a las iglesias. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Es decir, cada ángel tiene una iglesia a la cual protege, a pesar de los pesares, como veremos, de las dificultades que pasan cada una de ellas, pero tiene un ángel que las protege. Y los 7 candeleros que has visto son, ¿qué? Las 7 iglesias. ¿Veis cómo poco a poco el mismo, no solo el mismo libro, sino la Biblia, porque lo que tal vez aquí no encontremos el significado, iremos a otros libros incluso del Antiguo Testamento y encontraremos el significado de esas cosas, porque todo está relacionado. Como antes decíamos, no hay nada nuevo debajo del sol. Y la Escritura tiene todo ese hilo de oro, dicen, desde el Génesis hasta el final, que es el plan de redención, la labor que Cristo ha hecho por nosotros. Y está escrita a través de diferentes libros, desde los orígenes hasta el final. Pero ¿por qué el Señor nos presenta esto? El Apocalipsis. Un libro que dicen que es imposible de entender, pero no. ¿Qué nos dice? Bienaventurado el que lee, dichoso, feliz. ¿Por qué? Porque encontrará esperanza. Encontrará esperanza en que todo esto que vemos acabará. Y el Señor al final vendrá, vencerá y nos dará una vida inimaginable, en felicidad y en todo. Antes hablábamos de cómo el ser humano se mueve por riquezas, por tener, por posesiones, por mansiones. Allí lo tendremos todo. El Señor nos lo dará todo. Seremos reyes allí. ¿Por qué luchar hoy por tener? ¿Por qué? Si esto será pasajero. ¿Qué decía la parábola sobre aquel que tiene una gran cosecha? ¿Y qué dice? Derribaré mis graneros, los haré mayores, guardaré todos mis bienes y diré a mi alma, alma, bebe, regocija, porque muchos bienes tienes. Pero ¿cómo termina la parábola? Dice, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Insensato. ¿Por qué acaparar tanto? Cuando allí lo tendremos todo.
Y para mí lo más importante es tener a Cristo. Para mí eso es lo más importante. Lo demás, el Señor nos lo dará a más. Bueno, pues bienvenido sea. Pero estar con Cristo, conocer de Él por toda la eternidad, eso es impagable, ¿eh? Bien, no sé qué os ha parecido, pero desde luego lo que se encierra en este libro es espléndido. Y es algo que, como dice Ellen White, debe ocupar el pensamiento del creyente, del Hijo de Dios. Tenemos que meditar, y más en los días que estamos, cuando muchas cosas que están aquí escritas las estamos viendo con nuestros ojos, que se están cumpliendo. Lo estamos viendo, y la historia corrobora todas ellas, ¿eh? Por lo tanto, que el Señor nos ayude a tener interés, hambre de conocer estas cosas y de pedirle iluminación para entender, ¿eh? Que el Señor nos ayude a todos, ¿eh? Que al final podamos salir vencedores, ¿eh? Vamos a terminar con una oración. Señor y Padre, te agradecemos porque tú nos has dejado tu palabra. Y aunque en ella a veces encontramos cosas difíciles de entender, sabemos que tú diriges todo. Tú nos has dejado también el Espíritu Santo que prometiste darnos, para que Él nos ayudase a entender. Señor, ayúdanos pues para que por medio de la fe creamos que así es, que acudamos a Él para que Él nos ayude a comprender tu palabra toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y sobre todo para nosotros que vivimos en este momento de la historia, culminando ya esos 6.000 años, que seguramente vamos a padecer, Señor, todo lo que está escrito en este libro, del cual hemos citado. Te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes para que lo conozcamos bien, lo estudiemos a fondo, para que de esta forma nos preparemos con valentía para lo que va a venir. Si tenemos que dar la vida por ti, Señor, que lo hagamos con gozo, como hicieron tantos otros en el pasado. Sabiendo, Señor, que al final, si vamos al descanso, tú nos levantarás en ese día cuando vengas en esas nubes de los cielos. Pondrás la mano sobre nosotros y nos llevarás contigo. Señor, ayúdanos a confiar. Ayúdanos, Señor, a intentar agradarte, a hacer tu voluntad, a leer, a escuchar y a obedecer todo lo que tú nos estás diciendo, no solo en este libro, sino en toda tu palabra. Señor, ayúdanos a ser instrumentos en tus manos, ayúdanos a ser testimonio para todos aquellos que nos rodeamos, para que por medio de nosotros puedan conocerte y puedan vivir la esperanza que nosotros hoy tenemos. Y ayuda, Señor, a tu pueblo para que despierte de este letargo, tal como dice el mensaje a la Odisea. Están tibios o estamos tibios. Señor, ayúdanos a salir de esa tibieza y a calentarnos conociendo tu voluntad, conociendo todo esto que está escrito, para que nos animemos, para que en nosotros crezca esa esperanza, saber que el tiempo es breve y que Cristo muy pronto viene. Ayúdanos pues a prepararnos para ese encuentro, Señor, y perdona las muchas deficiencias, los muchos pecados que cometemos. Ayúdanos, Señor, a no pecar. Guárdanos, que en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, que tengáis un feliz sábado.